Lenguaje y literatura, octavo grado. Practica lo aprendido. Unidad número 1. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto, páginas 36 a la 37. Recuerda trabajar a lápiz. Página 36. Practico lo aprendido. Actividad individual. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. Así era. La ciguanaba estaba loca. La habían visto, riéndose a carcajadas, correr por las orillas de los ríos y detenerse en las pozas hondas y oscuras. Cipitín emigró a las montañas y vivió en la cueva que había en la base de un volcán. Hace ya mucho tiempo han muerto los abuelos y se han rendido los ceibos. Y Cipitín aún es bello. Todavía conserva sus ojos negros, su piel morena de color canela y todavía verde y olorosa la pértiga de cañas con que salta en los arroyos. ¿Qué es la palabra pértiga? Pértiga significa una vara larga. Han muerto los hombres, se fueron los topilcines, canos están los suquinayes y el hijo de la ciguanaba aún tiene 10 años. ¿A qué se refiere la palabra canos? Se refiere a canosos. Es un don de los dioses ser así, siempre huraño. Irá a esconderse en los boscajes, a balancearse en las corolas de los lirios silvestres. Cipitín era el numen de los amores castos. ¿Qué significa la palabra numen? Significa Dios. Es decir, Cipitín era el dios de los amores castos. Casto se refiere a inocentes o que inician. Siempre iban las muchachas del pueblo en la mañanita fría a dejarle flores para que jugara en las orillas del río. Escondido entre el ramaje las espiaba y cuando alguna pasaba debajo sacudía sobre ellas las ramas en flor. Pero es necesario saberlo. Cipitín tiene una novia, una niña pequeña y bonita como él. Se llama Tenantzin. Un día Cipitín, montado sobre una flor, se había quedado dormido. Tenantzin andaba cortando flores. Se internó en el bosque, olvidó el sendero y corriendo, perdida por entre la breña, se acercó a la corola donde Cipitín dormía. ¿Qué significa la palabra breña? Significa maleza, es decir, tierra cubierta de mucha vegetación. Lo vio. El ruido de las zarzas despertó a Cipitín, que huyó saltando las matas. Huyó de flor en flor cantando dulcemente. Tenantzin lo siguió. Después de mucho caminar, Cipitín llegó a una roca, sobre las faldas de un volcán. Los pies y las manos de Tenantzin estaban destrozados por las espinas del iscanal. Cipitín tocó la roca con una shilca y una puerta de musgo se dio. ¿Qué es una shilca? Se refiere a un tipo de arbusto o planta. Agarrados de las manos entraron uno después del otro. Tenantzin fue la última. El musgo cerró otra vez la caverna y no se le volvió a ver. Su padre erró por los collados y algunos días después murió, loco de dolor. Cuentan que la caverna donde Cipitín y Tenantzin se encerraron estaba en el volcán de Cihuatepeque, o Cerro de la Mujer, situado en el actual departamento de San Vicente. Página 37. Continuamos la lectura. Han pasado los tiempos, el mundo ha cambiado, se han secado ríos y han nacido montañas, y el hijo de la ciguanaba aún tiene 10 años. No es raro que éste, montado sobre un lirio o escondido entre el ramaje, espiando a las muchachas que se ríen a la vuelta del río. Oh, el cipitín, guárdate de sus miradas que encienden el amor en el pecho de los adolescentes. Miguel Ángel Espino.
Ahora resolvamos en nuestro libro de texto. Literal A. Menciono los nombres de los personajes del relato anterior y los caracterizo. ¿Quiénes eran los personajes del relato anterior? Cipitín y Tenantzin. Cipitín es el hijo de la ciguanaba, que siempre tiene 10 años, y Tenantzin, joven novia de Cipitín. Literal B. ¿Cuál es la historia de Cipitín? ¿Por qué huye? Recordemos que él es hijo de la ciguanaba y siempre tiene 10 años porque los dioses lo decidieron, y huye para que la gente no sepa su edad, es decir, huye por pena. Literal C. Leamos las acciones de la historia y coloquemos un número que corresponda al orden según está en el relato. Veamos, Cipitín tocó la roca con una shilca y una puerta de musgo se dio. Cipitín emigró a las montañas y vivió en la cueva que había en la base de un volcán. El hijo de la ciguanaba aún tiene 10 años. Cipitín sigue entre el remaje espiando a las muchachas. Tenantzin andaba cortando flores. El primero sería una tercera situación, ¿verdad? O una tercera acción. La primera es Cipitín emigró a las montañas y vivió en la cueva en la base de un volcán. Luego, 4 sería el hijo de la ciguanaba aún tiene 10 años. Lo último, Cipitín sigue entre el ramaje espiando a las muchachas. Y 2 sería Tenantzin andaba cortando flores. Fíjate en el orden de las acciones. El relato anterior es un mito o una leyenda, literal D, explicamos. El relato anterior es una leyenda porque tiene un carácter popular y pertenece a una región. Además, trata sobre el castigo por desobedecer las normas sociales, como son la infidelidad y en los chambres. Literal E. A partir de la historia del Cipitín y su madre, la ciguanaba, escribo un nuevo relato en el que estos por fin se encuentren. ¿En qué momento podrían encontrarse estos dos personajes? Siguiendo el relato de la leyenda, podríamos decir que cuenta una leyenda que en las noches de luna llena, la ciguanaba se encuentra con su hijo y ambos lloran por el castigo impuesto por los dioses. Literal F. ¿Cuál es la intención comunicativa del relato anterior? Podemos decir que es relatar las aventuras de Cipitín y explicar cómo es su vida después del castigo a su madre. Ahora elaboramos en el cuaderno de forma creativa la portada de la unidad 2, el poema. Realízalo en la página de tu cuaderno después de las actividades que hemos realizado en la unidad. En la unidad 2 conoceremos lo siguiente. Hablaremos del poema, que es una forma de expresión artística que utiliza el lenguaje para transmitir sentimientos, emociones e ideas de manera estética. Como toda obra de arte requiere de la aplicación de técnicas por medio de las cuales el poeta busca comunicar sus ideas, sus sensaciones a sus lectores u oyentes. Entre esas técnicas está el uso de figuras literarias, que son maneras diferentes de usar las palabras para provocar un efecto estético en el texto, así como el uso de la rima, la musicalidad y el lenguaje connotativo. Además, aprenderemos a clasificar los versos en arte menor y mayor. B. Analizar textos poéticos a partir de su forma y contenido. C. Inferir la intención comunicativa de diversas situaciones comunicativas. Literal D. Analizar el contenido de las columnas de opinión. Y literal E. Escribir una columna de opinión atendiendo a su estructura y características. Y finalmente, en la F, vamos a reconocer los sintagmas nominales y sus núcleos. Como producto de la unidad, vamos a elaborar una columna de opinión. La columna de opinión que escribirás será evaluada con los siguientes criterios: si cumple con la estructura, si evidencia sus características, si posee coherencia, si evidencia uso de conectores y si evidencia el uso correcto de normas ortográficas.
Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.